Enviamos un abrazo a nuestro amado grupo de educación cristiana. Estamos ahora empezando la hora 2. Nuestro tema es educación basada en la Biblia. Para esta hora tenemos una tarea, recordamos tareas de una página breves. Dice la tarea, defina la educación cristiana. Entonces usted puede tomar como base lo que estamos viendo en este momento, o si tiene otra fuente para ver cómo en la iglesia enseñamos o por qué enseñamos, podríamos sacar de esas fuentes este tema para la tarea. ¿Cómo debe de ser la educación cristiana, la enseñanza en la iglesia local? Nuestro tema es un poco extenso, vamos a tratar de ir con los versículos más relevantes solamente. Y tenemos la primera parte del Antiguo Testamento, dice referencias en el Antiguo Testamento. Punto 1, Éxodo 24:4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Entonces dice que Moisés escribió todas las palabras de Dios, de manera que para nosotros todo lo que es el contenido antiguo y Nuevo Testamento es la palabra que tenemos que vivir y predicar. Punto 2, Éxodo 24:27. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Entonces la palabra de Dios es la base del pacto, de manera que nosotros tenemos que tomar esa palabra y conocerla para entender el pacto que tenemos ahora. El Nuevo Testamento, el pacto de la gracia; Antiguo Testamento, el pacto por obras de la ley. Punto 3. Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces aquí está diciendo que la palabra de Dios, los 10 mandamientos que estaban en piedra, fue permanente para que quedaran de manera fija en la mente de Israel y posteriormente escritos para Antiguo y Nuevo Testamento. Punto 4. Deuteronomio 10:4 dice, y escribió en 2 tablas conforme por la primera vez los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Recuerdamos aquí que Moisés rompió las tablas de la ley cuando se enojó contra el pueblo porque estaban llenos de pecado. Y dice que Dios le permitió otra vez las mismas tablas, las hizo Dios mismo con su mano y con su dedo escribió la ley, los 10 mandamientos, y Moisés tuvo esa copia posteriormente ahí en toda la parte de su ministerio en el Antiguo Testamento. Punto 5. Deuteronomio 11:18 dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces Dios decía a Israel que tuviera de manera simbólica la palabra cerca de la cabeza, cerca de la mente y en la mano para ponerla por obra, pero los judíos muchas veces tomaron esto literal. De vienen las filacterías, pequeñas partes de la palabra que en cajitas muy pequeñas las fijan de manera permanente cerca de la cabeza o en la mano, pero realmente esto fue una interpretación muy literalista, porque lo que Dios quería es que estuviera en la mente y en la práctica. Punto 6. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Dios le dijo a Moisés que iba a levantar a Jesús. El segundo profeta como Moisés es Jesús. Y dice algo muy relevante, él hablará todo lo que yo le dijere. Entonces el verdadero profeta de Dios, que es Jesús, y todo el modelo de profetas Antiguo Testamento y apóstoles Nuevo Testamento, tienen que hablar la palabra de Dios. Por eso en la iglesia cristiana tenemos que enseñar toda la palabra del Señor. Punto 7. Deuteronomio 30:14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En una alusión citada en Romanos 10:6-8, que dice exactamente eso, que la palabra de Dios está cerca, en la mente y en el corazón, para que la pongamos por obra. Siempre tenemos que meditar, siempre tenemos que leer, siempre tenemos que escuchar la palabra del Señor. Punto 9. Esdras 7:10-12 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esa es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la palabra del Dios del cielo. Paz. Vemos aquí en Esdras un modelo de servidor, un gran maestro de la palabra en todo su ministerio. Es interesante que el rey Artajerjes le dice varias palabras como un hombre muy conocedor de la palabra. Dice que era versado y que era erudito en la ley de Dios. Entonces vemos cómo un hombre de Dios tiene que ir conociendo cada vez más la palabra. Este es el gran modelo de Esdras. Y dice que se preparó para inquirir, o sea, para investigar la palabra, para cumplirla y para enseñarla. No basta con conocer sin vivir. Un verdadero siervo de Dios tiene que conocer
conocer la palabra, vivirla o practicarla y luego poder enseñarla. Entonces este es un gran modelo de maestro de la palabra. Punto 10, Salmo 47 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces dice que la palabra de Dios agrada para poderla cumplir. Es una referencia incluso mesiánica a que Jesús cumplió la palabra de Dios en todo. Punto 11, Salmo 68, 11 dice: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Un salmo de David. Y es interesante notar que dice que la palabra era dada por Dios y las que llevaban buenas nuevas habla de mujeres. Esas mujeres jóvenes o aún de edad que podían compartir la palabra, y David vio esa escena como que era algo muy conmovedor y dice, era una bendición que hubiera gente que llevaba la palabra del Señor. Punto 12, Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Ahí hablamos de la sanidad. La salvación y la sanidad. Con su palabra nos sana y nos libra de la ruina, del pecado y de todas las calamidades que tenemos a causa de este pecado que cometemos delante del Señor. Punto 13, Salmo 119, 57. Vamos a ver varios textos. Salmo 119, salmo que habla mucho de la palabra de Dios. En este punto dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Entonces, un hombre de Dios tiene como lo más valioso para su vida Dios. Mi porción es Jehová. Lo más valioso para mí es Jehová. Punto 13, Salmo 119, 57 dice: mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Punto 14, Salmo 119, 82 dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Entonces, añadiendo a la edad de la palabra importante en el corazón de un hombre de Dios o una mujer de Dios, dice que él desfallecía por las palabras, o sea, se sentía debilitado, se sentía necesitado por la palabra, debilitado y necesitado. Entonces así debe de ser nuestro anhelo por la palabra, que siempre estemos anhelando y que no sintamos que estamos satisfechos o perfectos en la palabra, porque jamás estaremos perfectos, siempre tenemos que crecer en la palabra del Señor. Punto 15, Salmo 119, 89 dice: por siempre Jehová permanece tu palabra en los cielos. Entonces habla de la eternidad de la palabra del Señor, que está en los cielos, que fue dada en la tierra y que permanece, como veremos en el Nuevo Testamento. Punto 16, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí este versículo es muy importante porque habla de la exposición, o sea, una predicación sistemática, completa, así como hacemos expositiva de la palabra del Señor. Dice, esta exposición alumbra. Siempre que se predique la palabra, que se haga con un sistema, que se trate de entender, habrá un fruto. Dice, hará entender a los simples. Salmo 119, 140.17 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces este hombre de Dios, posiblemente el mismo sacerdote Esdras, escribe el Salmo 119, dice que la palabra de Dios es pura. O sea, lo más limpio que podemos aspirar es la palabra de Dios. Para poder quitar todo el pecado, toda la maldad personal y la maldad que nos rodea, vamos a la pureza de la palabra del Señor. Punto 18, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Habla entonces que la palabra de Dios es verdad. Siempre la palabra de Dios, su suma es verdad. Para nosotros el concepto de lo real, lo genuino, lo verdadero, va a estar siempre relacionado con la palabra del Señor. Punto 19. Proverbios 29, 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces aquí Salomón dice que cuando no hay profecía, cuando no se predica la palabra, hay desenfreno. El pueblo, la gente que quiere seguir a Dios, si no tiene palabra, entonces no tiene corrección para sus caminos y empieza a haber pecado. Por eso dice, es importantísimo que la palabra se siga predicando y el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces la gente que permanece en la palabra es doblemente feliz. Punto 20, Proverbios 35, la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Repitiendo la palabra, el concepto de que la palabra es limpia, anteriormente decíamos pureza, también aquí la palabra de Dios es limpia. Punto 21, Isaías 5:24, por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces Isaías habla de los pecadores. Dice, lamentablemente los que rechazaron la palabra cayeron en pecado y fueron consumidos, fueron llevados pronto, así como estos elementos que tienen poca duración, será la persona que no permanece en la palabra del Señor. Punto 22, Isaías 48, sécase la hierba,
marchitas la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces habla muy claramente de la permanencia de la palabra. Todo lo que es creado, aún los seres humanos somos pasajeros. Sin embargo, la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso en la iglesia siempre tenemos que estar enseñando toda la palabra del Señor. Punto 23, Isaías 55, 10 y 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. Ahí vemos entonces que Dios promete que siempre su palabra tendrá un fruto. Siempre habrá un fruto en la palabra, hay que predicarla, hay que vivirla, hay que enseñarla, y Dios dará el fruto en su momento. Punto 24. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, este gran modelo de profeta Jeremías dice, tu palabra fue hallada y como si yo lo hubiera comido. Es simbólico, él dice, literalmente me apoderé de ella, la estudié, la conocí, la integré como parte de mi vida, y entonces hubo bendición. Punto 25. Jeremías 18:18 dice, y dijeron, venid, maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. El pueblo de Israel lamentablemente estaba diciendo esto contra Jeremías. No atender a un profeta que les decía, viene el cautiverio, deben de ser llevados todos a Babilonia, no resistan del cautiverio porque estamos en pecado. Sin embargo, los falsos profetas decían, no es así, Dios nos va a bendecir, vamos a ser librados de Babilonia y podemos continuar. Ahí vemos el verdadero profeta y los falsos profetas. Los falsos profetas casi siempre son muy condescendientes con el pecado, no señalan la verdad, y un profeta verdadero tiene que señalar, aunque no guste, aunque no parezca algo agradable, finalmente es la palabra de Dios. Punto 26, Jeremías 32. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces aquí, como pasó con Moisés y otros profetas, también a Jeremías se le dijo, Dios le dice, escribe la palabra que te he hablado. Escrita queda permanentemente para bendecir a Israel, no nada más a Jeremías, sino a su generación y posteriormente a Israel y más adelante a la iglesia. Punto 37. Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces vemos aquí que un profeta verdadero, dice Dios, te hablé palabras contra Israel, o sea, para corregir a Israel. No es una palabra halagüeña, no es una palabra de bienaventuranza que nos haga sentir un poco bien, porque es lo que la gente busca, la gente que no tiene conocimiento de Dios. Y los profetas falsos son expertos en dar palabras así falsas. Sin embargo, el profeta verdadero, cuando tiene que corregir, hay que hacerlo. Tiene que decir en este caso palabras contra Judá y contra Israel y las demás naciones, y escríbelas y dalas a conocer. Entonces no esperemos que siempre un profeta de Dios sea así condescendiente con el pecado, sino que cuando se tenga que corregir, se corrija para que haya vida eterna, y no que siendo personas condescendientes la gente no se deje corregir. En la iglesia también tenemos que corregir con esa palabra. Punto 28, Daniel 10:21. Porque yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, en esta escena en que un ángel le habló a Daniel, le dice, entonces te voy a declarar lo que está escrito en el libro. A Daniel siempre se le dice que tenía que ser declarado lo que estaba escrito. Daniel mismo, que era un gran hombre de Dios, un profeta de Dios, no entendía a veces las revelaciones, y decía el ángel, te voy a dar entendimiento para que sepas lo que tienes que predicar. Punto 29. Oseas 8:12, le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El profeta Oseas dice aquí que Dios dio su ley como grandezas, o sea, la corrección a Israel, la bendición, la redención que iba a ser a futuro. Dice, ellos la tuvieron por cosa extraña. O sea, menospreciaron la palabra de Dios. Y esto pasa con toda la gente que no conoce del Señor, le parece algo extraño, menosprecia la palabra de Dios. Pero el pueblo que es de Dios ama la palabra y se apega a la palabra y la vive. Punto 30, Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Recordamos que Habacuc habla de una advertencia también, igual que Jeremías. Habacuc dice que iba a haber ese cautiverio babilónico y que no iba a haber resistencia, que iba a haber una destrucción del pueblo de Israel, pero estaban tan en pecado que iba a ser necesario ese juicio, llamado cautiverio. Entonces vemos nosotros cómo Dios dice que hay que advertirle a la gente cuando hay un juicio, dice, por escrito decláralo para que el que escuche pueda correr, porque realmente tienen que arrepentirse de su pecado. Lamentablemente ni con Jeremías ni con Habacuc Israel se arrepintió. Siguieron en pecado hasta que vino el cautiverio. Punto 31. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, ahí va tu obra en medio de los tiempos.
En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces aquí Habacuc habla de un avivamiento, y el concepto de avivamiento no es satisfacción o abundancia económica, sino una restauración. Dice que hay una restauración para Israel, y por eso dice que en medio de los tiempos ahí va tu obra y tu palabra corra de entre tu pueblo. Vamos a la segunda parte de nuestro tema el día de hoy, principios en el Nuevo Testamento. Punto 1, Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dado por el Señor Jesús, cuando Satanás quiso tentarle, dice, no puedo hacer que las piedras se conviertan en pan, porque no vive el hombre de pan, sino el hombre vive de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es tan importante la palabra de Dios como el pan, como nuestro alimento cotidiano. Punto 2, Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el Señor Jesús, al iniciar su ministerio, dice, no vine para abrogar la ley. O sea, no vine a quitar la ley, sino a cumplir. Recordamos, Jesús vino y con su vida ya no es necesario que haya sacrificios del Antiguo Testamento, pero Jesús cumplió toda esa ley. La palabra que demandaba derramamiento de sangre se cumplió en Jesús. Jesús derramó su sangre para darnos salvación, y en el Nuevo Testamento quedan los principios del Antiguo Testamento, que eran los principios espirituales o esenciales para Israel y son también para nosotros. Pero en Cristo ya no estamos siguiendo ceremonias. Punto 3, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Respuesta a los saduceos, que dicen que como no hay resurrección, decían si un hombre se casa con una mujer y no tiene hijos con ella, el Antiguo Testamento decía que un hermano suyo puede tomar a esta mujer. Era una ley muy extraña para nosotros, pero así sucedía. Y decía, bueno, si hay 7 hombres que tienen esta mujer y al final muere la mujer, ¿de quién va a ser esposa en el reino de los cielos? Jesús les dijo de manera muy fuerte, están equivocados, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en el cielo ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, estos que se sentían la élite, porque eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, dice, están teniendo un error, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, quien quiere estar correcto delante del Señor tiene que conocer las Escrituras y conocer el poder de Dios para poder ser siervos genuinos y no estar con errores de interpretación. Punto 4, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra de Jesús también, Mateo 24, un pasaje escatológico muy profético. Dice aquí, van a pasar el cielo y la tierra. En el tiempo del juicio final, que hemos visto ya en la materia de escatología. Y bueno, dice el Señor, va a pasar esto, pero mi palabra no va a pasar. Va a permanecer la palabra del Señor. Entonces, por eso tenemos que predicarla y conocerla. Punto 5, Marcos 4:14. El sembrador es el que siembra la palabra. Parábola de Jesús acerca del sembrador, dice, esa palabra se tiene que sembrar, se tiene que hacer llegar la palabra a toda la gente, no importa si es buena tierra o mala tierra. Entendemos que solamente una buena tierra y 3 que no eran buena tierra. Sin embargo, dice, ustedes tienen que sembrar la palabra, es la ilustración del que siembra la palabra. Para nosotros hay que seguir predicando, no esperar que haya multitudes, aunque queremos que la gente conozca del Señor. Punto 6, Marcos 12:10. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desechaban los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una cita del Salmo 118, 22 y 23. Cuando Jesús fue rechazado por los judíos, él era la piedra angular. O sea, literalmente en aquel en que se cimenta toda la obra de Dios para salvación, como aquellos edificios de arquitectura griega y romana, había piedras de base sobre las cuales se hacían los edificios. Jesús decía, es la piedra angular, y le están rechazando. Y el Salmo 118 citaba esto. Los edificadores rechazaron, no reconocieron a la piedra angular y hacían una alusión a Jesús, quien es la piedra angular, y también fue rechazado por la generación del Nuevo Testamento. Jesús es la base de toda esa profecía y tenemos que nosotros predicarla. Punto 7, Marcos 16:20. Ellos sabiendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Así termina Marcos su evangelio y dice, bueno, todos los que estaban ahí después de ver la resurrección de Jesús salieron predicando la palabra y Dios les ayudaba confirmando la palabra. Entonces, siempre que hay milagros, bendición, salvación, Dios está confirmando su palabra. Los que predicamos nada más tenemos el trabajo de orar, ayunar, predicar la palabra, pero el fruto siempre lo da el Señor. Y Él confirma su palabra con las señales que la siguen. Punto 8.
Lucas 4:21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es una cita a Isaías 61, 1 y 2, que dice que Jesús fue enviado a sanar a los quebrantados, a los oprimidos, a liberar a los que estaban en cárceles. Entonces Jesús es enviado a liberar a través de la palabra. Y esta palabra que fue dada en el Antiguo Testamento, Isaías 750 a.C., se repite en el ministerio de Jesús y Jesús la cumple. Y Él es el que predica esa palabra y tiene que dar libertad. Punto 9, Lucas 18:31. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Jesús previendo, profetizando su muerte, ¿verdad? Y les decía: vamos a Jerusalén y se va a cumplir todo, porque la ley decía en el Antiguo Testamento que iba a venir el Mesías, que iba a ser pues muerto, como dice Isaías 53, derramando su sangre, despedazado para la salvación. Y dice Jesús: esto se va a cumplir en este momento. Entonces la palabra que se dio en el Antiguo Testamento se cumple totalmente en el Nuevo Testamento. Punto 10, Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Recordamos dos discípulos, camino de Emaús, después de la resurrección. Dice que encontraron a Jesús, o Jesús los encontró, y les empezó a hablar. No lo reconocieron, pero dice que les abrió las escrituras desde Moisés, o sea, todo el Antiguo Testamento, diciendo que hablaba del Mesías. Entonces, nosotros vemos aquí que realmente se tiene que cumplir la palabra del Señor, conocerla siempre. Punto 11, Lucas 24:32, y se decían del uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Vemos aquí entonces cómo dijeron ellos cuando no vieron a Jesús y regresaban a Jerusalén, esos dos discípulos: ardía nuestro corazón. Cuando la palabra de Dios se predica, arde el corazón. Hay un cambio en el corazón. Dice, y nos abría la escritura. La palabra abría quiere decir explicaba detalladamente. Entonces en la iglesia siempre tenemos que explicar detalladamente la palabra. Ese es nuestro trabajo. Nuestra grande bendición, explicar en detalle toda la palabra de Dios. Punto 12, Lucas 24, 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprenden las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos ante ese día. Hablando a los discípulos les dice: tenía que pasar así, como está escrito. Por eso siempre decimos en la iglesia: como está escrito, es lo que predicamos. Estaba escrito que Jesús iba a padecer, iba a resucitar al tercer día, y esto tenían que entender los discípulos mismos. Entonces la palabra se tiene que estar explicando y se tiene que estar detallando de manera continua. Punto 13, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que les había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había dicho. Entonces habla ahí de la resurrección de Jesús. Desde el inicio del Evangelio de Juan, cuando se habla de resurrección, Jesús les habló de su carácter como Mesías y los discípulos se acordaron de esa palabra. Entonces es importante siempre escuchar la palabra y recordarla. Por eso meditar, escuchar predicaciones, enseñanzas, lecciones, todo tipo de material siempre va a ser una bendición para nosotros. Dice también ahí Juan 5:24.14, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces Jesús mismo dice que el que oye la palabra y cree, va unida el que oye la palabra y que creemos la palabra, o sea, somos salvos. Dice, estas personas tienen vida eterna y no vienen a condenación, pues pasan de muerte a vida. Habla de la salvación de manera muy concreta. Los que escuchan la palabra y la creen y la viven, tienen segura la vida eterna y tienen que permanecer en esa palabra. Punto 15, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús empieza a hablar a un grupo que está atacándolo, después de que no les dio de comer 2 o 3 veces. Dicen entonces que no es el Mesías, están ahora con ingratitud en contra de Jesús. Y Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras. Literalmente no dice escudriñar, dice escudriñan las escrituras. O sea, ustedes leen la palabra y creen que tienen la vida eterna, pero tienen que ver que en ella se da testimonio de mí. Entonces es una invitación a un grupo de no creyentes, a un grupo de judíos que eran incrédulos, y les dice en la palabra, bueno, tienen ustedes que escudriñarla y entender que si de mí habla la palabra, van a tener vida eterna cuando creen esa palabra. Punto 16, Juan 5:46, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Entonces también ahí mismo Juan 5, donde Jesús está hablando de esa corrección a un grupo que estaba en contra de la fe, dice, si le creen a Moisés, me tienen que creer a mí, porque de mí escribió él. Recordamos cuando a Moisés se le dijo, Dios levantará un profeta como tú, y él hará la palabra que se le diga. Entonces habla de que Moisés también refirió a Jesús, y entonces si creían a Moisés, tendrían que creer a Jesús. Punto 17, Juan 6:68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando Jesús dijo, ustedes también quieren irse, a los apóstoles, porque había desafíos fuertes, Pedro dijo, ¿a quién vamos a ir? No tenemos vida eterna en nadie más, tú tienes vida eterna. Punto 18, Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús, otra vez, hablándole a esos judíos que incluso lo querían matar, lo querían apedrear o despeñar, dice, bueno, ustedes, mi palabra no haya cabida en ustedes, pero ustedes dicen que son hijos de Abraham. Entonces, no es que digamos que somos, sino que recibamos la palabra para que entonces tengamos la salvación. Punto 19, Juan 8:51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Esta palabra de cierto es amén, amén, originalmente, y dice, entonces es totalmente cierto, con una profundidad de palabra, el que cree en mí nunca verá la muerte, o sea, el que cree va a tener la vida eterna. Punto 20, Juan 10:35, se llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Es una alusión al Salmo 82:6, donde Dios decía a los judíos que eran muy despóticos, así, dice, ustedes se comportan como si fueran dioses. Entonces cuando a Jesús le dijeron, ¿por qué dices que eres el Hijo de Dios? Dice él, en el Antiguo Testamento, Dios llamó dioses a esos que se creían jueces y eran falsos, y la escritura no puede ser quebrantada. Entonces tenemos que conocer Antiguo y Nuevo Testamento siempre para darle una correcta interpretación. Punto 21, Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces dice que esta misma palabra va a juzgar a la persona, porque la palabra habla de salvación, de santidad, habla de condenación también y habla de reprobación. Entonces nosotros tenemos que conocer muy bien la palabra y vivirla para que no sea la palabra la que nos repruebe en el día postrero. Tenemos que arrepentirnos y dejarnos corregir por la palabra del Señor. Punto 22. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra del Señor nos limpia permanentemente. Juan 17:23, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En esa oración sumo sacerdotal de Jesús, Juan 17, dice, santifícalos, o sea, hazlos santos en tu verdad, y la verdad que tú tienes es tu palabra. Por eso la palabra siempre tenemos que verla como verdad y como base para todo lo que vivimos y somos. Punto 24. Juan 29, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase a los muertos. Habla entonces de cómo los mismos discípulos no habían entendido que el Mesías tenía que resucitar y se tuvo que presentar, les tuvo que hablar, y vemos todo lo que al final de los evangelios se habla, de que Jesús les explicó que había resucitado y creyeron finalmente al verlo y al conocer la palabra. Punto 25, Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios viviente, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces dice que Juan no se escribió todo lo que Jesús dijo o hizo, pero lo que se escribió es lo que era necesario, para que crean que Él es el Cristo, Él es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida, otra vez salvación en su nombre. La salvación solamente en el nombre de Jesús. Punto 26, Hechos 5:20. Id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel que sacó de la cárcel a Pedro y a Juan les dijo eso. Vayan y prediquen en el pueblo las palabras de esta vida. Entonces, la palabra se predica y da vida. Trae una calidad de vida, una vida de santidad, de bendición. Aún en medio de dificultades terribles que tenemos, la palabra nos da esa calidad de vida. Punto 27. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, ahí en Hechos se habla de las conversiones, pero las conversiones venían porque se predicaba la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios y enseñarla como iglesia para que podamos ser convertidos y para que podamos ser edificados como parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Punto 28. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y vuestros padres lo recibieron la palabra de vida para darnos. Entonces Hechos 7, Esteban habla de que, este Moisés al que decían seguir, dice, es aquel que recibió la palabra y la vida tenía que venir. Sin embargo, Esteban posteriormente sabemos que fue asesinado porque al pueblo judío no le agradó esa predicación ahí registrada en Hechos 7. Punto 29, Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Recordamos Felipe y el etíope, que iba leyendo Isaías 53, no conocía nada el etíope y era un hombre funcionario importante que, dice la palabra de Dios que era de alta calidad como parte de su país, pero en este caso Felipe le habló y le anunció el evangelio de Jesús. Posteriormente sabemos que este etíope fue bautizado y siguió su camino, y el Espíritu Santo trasladó a Felipe a otro lugar. Vemos el poder de Dios en medio de la predicación, que tiene que haber una proclamación continua. Punto 30, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba.
hablando de la muerte de un Herodes que fue blasfemo en contra de las cosas de Dios. Dice, bueno, aunque había a veces muerte de predicadores o de funcionarios inconversos en este caso, sin embargo, la palabra crecía y se multiplicaba. Entonces se tiene que seguir predicando la palabra del Señor. Punto 31, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Habla de los ciudadanos de Berea. Recuerda que les predicaban la palabra del Señor, el equipo de Pablo y otros de los apóstoles. Ellos dice que confirmaban en la palabra, que eran nobles y veían en la palabra. O sea, un creyente noble es el que confirma en la palabra lo que le están predicando. No creemos todo lo que nos dicen, tampoco podemos decir lo que queramos. Siempre tenemos que predicar lo que dice la palabra y creer la palabra y observar esa predicación para ver si tiene un fundamento bíblico. Punto 32. Hechos 18, 24 y 28 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces vemos un modelo de predicador, Apolos. Este hombre que dice era de Alejandría, o sea, una capital de Egipto en ese momento, lo que fue un imperio, era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Recordamos que en Alejandría hubo mucha preparación académica en ese momento, entonces era un hombre preparado. Dice que con gran vehemencia refutaba, demostrando que Jesús es el Cristo. Entonces, la finalidad que tenemos para predicar la palabra es, en este caso, la defensa. Por eso pusimos la palabra apología. Apología quiere decir defensa. Tenemos que defender la palabra claramente, porque si algo se está interpretando mal, como en este caso los judíos rechazaban a Jesús, Apolos demostraba con las Escrituras que Jesús es el Cristo, y es la labor que nosotros tenemos el privilegio también de hacer. Punto 33, Hechos 19:10. Así continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que ahora te van en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Describe el ministerio de Pablo en Éfeso. Entonces, ahí en Éfeso predicó la palabra por mucho tiempo, y dice más de 2 años, cada día predicando, y muchos se añadieron a la iglesia, muchos griegos y judíos se convirtieron por ese ministerio. Punto 34. Romanos 10:8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Una alusión a un versículo del Antiguo Testamento que decía eso. La palabra de Dios está cerca para que la podamos vivir. No está lejos para que tengamos que ir a un lugar a buscarla o algo inaccesible. Está muy cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Punto 35. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces el apóstol Pablo dice, lo que se escribió todo el Antiguo Testamento es para nuestra consolación y edificación, para que tengamos esperanza. Entonces siempre hay que ser fortalecidos por la palabra del Señor. Punto 36, primero los Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces es una alusión a Isaías 53, del 1 al 12, que Jesús murió por nuestros pecados y conforme a esa escritura, el Mesías iba a derramar su sangre y se cumplió en Jesús. Y Pablo lo explicó aquí a los Corintios. Punto 37, Gálatas 3:8, la escritura previendo que Dios había de ser justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. Recordamos que los Gálatas no entendían el ministerio, querían hacerse judíos o judaizantes, y dice Pablo a esta iglesia, a estas iglesias, el Señor dijo, en ti serán benditas las naciones. De manera que hay una obra misionera desde Génesis 12:3, no nada más para judíos, sino todos los grupos étnicos, literalmente, que quieran creer en Jesús, van a ser salvos. Entonces la salvación se va a dar no nada más en el pueblo judío. Punto 38, Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por Jesucristo fuera dada a los creyentes. Entonces habla del perdón en Jesús en este mismo capítulo 3 de Gálatas. Punto 39, Efesios 4, 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces Pablo habla de la madurez espiritual. Dice, para que no sean llevados de cualquier viento de doctrina, como si fueran niños fluctuantes. Los niños no tienen firmeza, pueden cambiar su pensamiento, pueden cambiar su corazón. Sin embargo, dice Pablo, ustedes tienen que ser maduros y no cualquier cosa que escuchen van a seguir, o no pueden estar involucrados en cualquier mensaje que no es exactamente la palabra del Señor. Punto 40, Filipenses 2:16 dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo dice el fruto.
para que en el día del Señor, cuando juzguen nuestra obra, Pablo decía, ustedes como filipenses sean gente que es un fruto para mí, no trabajé en vano, no corrí en vano, porque trabajé de acuerdo a la palabra. Entonces, conforme a la palabra, tenemos siempre que seguir predicando y sirviendo en las cosas del Señor. Punto 41. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la palabra nos da formación. Dice, para que ustedes se edifiquen unos a otros y para que canten al Señor siempre lo que es basado en su palabra. Himnos espirituales quiere decir eso. Punto 42. Primera de los Tesalonicenses 1:18, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces Pablo va un gran valor a la iglesia de Tesalónica y dice, bueno, ustedes han predicado tanto la palabra que en cualquier región donde vamos a hablar, ya ustedes predicaron. Qué belleza que los discípulos rebasaban a su maestro. En este caso Pablo decía, ustedes ya predicaron, donde queremos llegar a predicar, ya conocen de Cristo. De manera que todos los que somos discípulos tenemos que predicar la palabra y de esa manera hacer llegar la salvación, que es lo más urgente que tiene necesidad la gente en todo. Punto 43, segunda a los Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Otra vez, la iglesia de Tesalónica, dice Pablo, oren por nosotros los apóstoles para que la palabra corra y sea glorificada, o sea, para que siga predicando y tenga el fruto que Dios ha diseñado. Punto 44, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Entonces, la palabra de verdad, habla de la palabra como un instrumento, como trazar la palabra con corrección. Así dice Pablo a Timoteo, Timoteo era un buen pastor, un buen maestro, y aún así Pablo le aconseja, hazlo de manera perfecta, sigue predicando la palabra del Señor. Punto 45, 2 Timoteo 3:15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser necesario para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el perfeccionamiento de la vida de una persona en Cristo se da con la palabra. Es útil para enseñar, o sea, para dar conocimiento, para redarguir, para hacer sentir mal por el pecado, para corregir, para quitar conductas malas y poner buenas conductas, y para instruir en justicia, o sea, para ser más conocedores en la justificación que tenemos delante del Señor. Punto 46, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Entonces, Pablo le habla a Tito aquí, diciendo cómo tiene que ser un buen pastor, un buen maestro, que retenga la palabra fiel. Alguien que está pegado, que estudia, que no se cansa de estudiar, que no se cansa de prepararse, tal como fue enseñada la palabra, para que pueda otra vez convencer a los que contradicen. La apologética que decíamos, la defensa de la fe, quienes contradicen la palabra, se tienen que corregir. No podemos dejarlo así abierto. Se tiene que corregir cuando alguien predica algo incorrecto. Cuando alguien predica lo que es correcto, no tenemos que decir absolutamente nada. Punto 47, Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, otra vez a Tito, diciéndole una palabra sana e irreprochable. Una palabra que da salud, una palabra que nos permite un carácter perfecto. Que el adversario se avergüence, hace una alusión aquí a Satanás, que el enemigo se avergüence al decir que los creyentes no tenemos ningún pecado, nada malo de lo cual nos pueda acusar, pero viene esa santidad a través de la palabra que recibimos. Punto 48, Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios habla de que con su palabra va a cambiar la mente y el corazón de los creyentes. Punto 49, Hechos 17. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Alusión al Salmo 40, del 6 al 8, dice, como está escrito en el rollo de mí, voy a venir para que se haga tu perfecta voluntad. Entonces siempre el creyente tiene que estar en base a la palabra. Jesús vino en base a la palabra, a cumplir todo lo que dice la palabra en su gran dimensión como Dios, pero nosotros de manera personal siempre tenemos que cumplir la palabra, vivir la palabra, lo que el rollo dice acerca de nosotros, salvación, santidad, servicio. Punto 50, Hebreos 13:22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Entonces aquí dice que la palabra corrige.
la palabra corrige. Posiblemente el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Alejandría, una iglesia que estaba en Alejandría, se llama en nuestra Biblia como la carta a los hebreos. Judíos que estaban pensando regresar al judaísmo, les he escrito una palabra de corrección. Entonces la palabra nos tiene que corregir, definitivamente. Punto 51, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces Santiago, hermano de Jesús, dice claramente, desechen toda inmundicia, todo pecado, todo, y dice la abundancia de malicia, todo el pecado y la maldad que nos rodea, y reciban con mansedumbre la palabra. O sea, sean algo sensatos al recibir esta palabra. No tengan resistencia, no estén rechazando la palabra que se implanta, porque puede hacer salvar nuestras almas. Nos lleva a la salvación y a la santificación. Punto 52. 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces el apóstol Pedro, haciendo alusión a algunos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, dice, esta palabra permanece para siempre. Nunca va a ser quitada. Por eso en la iglesia, como parte de la educación cristiana, siempre tenemos que estar basando todo en la palabra del Señor. Punto 53, segunda de Pedro 1:19-21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Texto clásico de la inspiración, aquí en 2 de Pedro, dice claramente que hay que estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra. Recordamos que en el contexto de Pedro no había tanta luz como hoy tenemos en las ciudades, entonces una antorcha era algo muy valioso, escaso en ocasiones, y entonces se tenía que acercar la gente para poder estar en algún evento o en alguna situación familiar o cualquier reunión, tenían que estar donde hubiera antorchas, no pueden estar en cualquier lugar. Entonces dice aquí Pedro, esta es la antorcha para nosotros, la palabra de Dios, y dice, y que no es de interpretación privada, o sea, nadie puede decir que es el único que conoce la interpretación. Siempre la interpretación tiene que ser abierta, pública, dada por Dios a la iglesia, y que tengamos una revisión de lo que predicamos. Dice, esta palabra nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron motivados. Recordamos la palabra theopneustos, inspirados por el Espíritu Santo, quiere decir así un impulso del Espíritu. Punto 54, 1 de Juan 2:5, pero el que guarda la palabra, este es verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, pero sabemos que estamos en él. Entonces dice aquí Juan, ahora hablando a la iglesia en general, que el que obedece la palabra, en él el amor de Dios se ha perfeccionado. Hablamos mucho de la carta del amor, ¿no? Dice, entonces, el que habla del amor, que quiere vivir el amor y predicar el amor, pues entonces tiene que estar cercano a la palabra, o guardando la palabra, y en este se perfecciona el amor de Dios. El que no guarda la palabra no tiene perfeccionamiento del amor de Dios, por oposición. Entonces siempre nosotros tenemos que amar la palabra y ser formados para que no nada más nosotros, todos los discípulos, toda la iglesia, toda la gente que nos escuche, sea formado en la palabra de Dios. Punto 55, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces nos dice claramente que Juan, estas cosas se escribieron para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Otra vez, para lo que se escribió, para que crean. Juan habla ya de lo que está dándose el Nuevo Testamento. Recordamos, el primer siglo después de Cristo se escribió todo el Nuevo Testamento. Entonces dice Juan, estas cosas que están escritas son para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Siempre que predicamos, hablamos del nombre del Hijo de Dios. La salvación no es en nadie más. La salvación no pertenece de manera privada. Siempre se predica. Y bueno, tenemos la bendición como iglesia de predicar a nivel mundial. Muchas expresiones de la iglesia de Cristo se sigue predicando esta palabra. Entonces se cree en el Hijo de Dios y dice, y para que sepan que tienen vida eterna. Entonces la vida eterna se tiene por Jesús. Porque tenemos a Jesús en el corazón, porque somos salvos, tenemos la vida eterna. Una grande promesa de fe para aún la eternidad. Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Repite la frase, el nombre del Hijo de Dios, en quien tienen que creer para que tengan la vida eterna. Es totalmente intencional en Juan, en esta redacción, para que la gente no se aparte de Jesús, y los que predicamos la palabra siempre prediquemos la palabra de Jesús, y los que somos salvos siempre recordemos que somos salvos por Jesús. Punto 56, Apocalipsis. Ya solamente tenemos textos de Apocalipsis. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces ahí, dado a Juan este libro maravilloso de revelación, le dice el Señor, escribe las cosas que has visto y verán aún las que han de ser después de estas. Entonces siempre importante escribir,
Por eso desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos por escrito la palabra, para que nadie tenga una idea de separarse o de no tener revelación. Dice, lo que has visto y las que son y las que han de ser, o sea, pasado, presente y futuro. Entonces, un profeta de Dios podía a veces tener alguna noción de algo del pasado o para su presente o para el futuro. No nada más adivinar el futuro, como es el concepto equivocado de los falsos profetas. Nosotros tenemos la palabra de lo que pasó para que tengamos certeza de la fe. Al presente tenemos la bendición de dar la palabra como que suple las necesidades que hoy tenemos, y a futuro, aún a las siguientes generaciones, si Dios nos permite que aún en su perfecto plan siga habiendo vida, siga habiendo proclamación de su palabra, se seguirá predicando la misma palabra del Señor. Punto 57. Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una palabra de corrección a la iglesia de Filadelfia. Y dice aquí entonces, Señor, yo conozco tus obras. El Señor conoce la obra de la iglesia. Sabe en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, incluso individualmente, qué somos como creyentes. Dios conoce toda nuestra obra. Dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, o sea, hay una forma de que sigas sirviendo. Una puerta abierta quiere decir eso en este momento, en este contexto, ¿no? No se iba a cerrar la puerta, sino que iba a seguir predicando la palabra. Aún ahí en Filadelfia, que había tanta persecución en la parte de Turquía, de las 7 iglesias de Apocalipsis, dice, hay una puerta abierta, en la cual nadie puede cerrar. Entonces Dios da la puerta abierta para predicar, para servir, para que nosotros vivamos. Dios es quien da esa puerta abierta. Nadie más define, nadie más decide, es Dios. Y dice algo no muy encomiable, dice, aunque tienes poca fuerza, era una iglesia débil. Lamentablemente hay ocasiones en que estamos débiles o somos débiles o nos sentimos débiles y tenemos que ser fortalecidos. Dice aquí el Señor, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Qué importante guardar la palabra. Otra vez, la formación de una iglesia genuina, guardar la palabra. ¿Qué dice la palabra? Vamos a estar en la palabra, nos vamos a formar en la palabra, a proclamarla y a vivirla. Y no has negado mi nombre. O sea, esta iglesia no se apartó de Jesús, aunque había persecución. Recordamos que de manera inmediata quienes decían que Jesús era el Señor y no el César eran asesinados. Todos los hermanos que murieron en coliseos y en catacumbas y en tantos lugares que predicaron, y toda esa persecución se dio porque no negaban el nombre del Señor. Recordamos que en este punto en que habla Apocalipsis, la iglesia tiene una altísima persecución. No era algo de comodidad o de tener un reposo espiritual, estaban siendo perseguidos. Y siempre la iglesia perseguida tendrá fortaleza con la palabra. Entonces, si llegamos al extremo de la persecución, solamente con la palabra en nuestro corazón podemos seguir. Punto 58, Apocalipsis 14:13. Oí una voz que del cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor que mueren. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es un texto muy especial en este contexto de Apocalipsis en que hablaba de la necesidad de victoria en medio de persecución. Y dice, hay una voz que le dice a Juan, bienaventurados los que mueren en el Señor. O sea, doblemente felices los que mueren en Cristo. Porque morir en Cristo es una bendición. No anhelamos morir, queremos vivir y queremos servir, pero llegado el momento de nuestra muerte, hará una bienaventuranza, dice el Espíritu Santo, porque van a descansar de sus trabajos. Recordamos quienes han muerto ya no están trabajando, están esperando en el paraíso, en el estado intermedio, pero aunque descansan de sus trabajos, sus obras con ellos siguen. O sea, eso que hicieron esos cristianos, su obra continúa. Y esto es algo fascinante porque realmente la iglesia ha continuado gracias a la obra de personas. Dios es el Señor, Dios es el Salvador, el que da la palabra, pero personas fieles. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la iglesia iniciada hace casi 2000 años, hubo personas que predicaron y su testimonio dejó obra para que alguien más continuara predicando. Hasta que llegamos al día de hoy y la bendición que tenemos es que predicamos hoy para que otros sean formados y prediquen mañana, si Dios lo permite. Entonces, dice, por eso las obras con ellos siguen. Dios nunca deja con obra escasa a su iglesia y a sus siervos. El punto final, punto 59, Apocalipsis 22, 18-19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere estas palabras, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare a las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Una alusión a Deuteronomio 4:12 y 12:32. Donde dice este mismo texto, no se le puede quitar ni se le puede añadir a la palabra. Dice entonces el Espíritu Santo ahí con Juan, se testifica a todo el que oye las palabras, o sea, todos los que escuchan y sirven, todos los que escuchan y no son creyentes también, se les dice una advertencia. El que le añada algo a estas palabras, o sea, el que cambie
poniendo algo que no está en esta palabra, que es muy común. Decíamos la eisegesis, meter cosas que la Biblia no dice, o tener idea de que tenemos revelaciones especiales y complementarias para la palabra, cuando la palabra es única y exclusiva. Es suficiente. Entonces dice también, el que le quite a esta palabra también será quitado su nombre del libro de la vida. O sea, al que añada, deban a traer las plagas escritas en este libro. Va a haber castigo para aquel que le añada la palabra, pero también al que le quite las palabras, su nombre será quitado del libro de la vida. O sea, va a perder la salvación. Nada menos. Entonces dice aquí, ustedes no le pueden ni quitar ni le pueden añadir. Dejen la palabra tal como está, se pueda predicar, se pueda exponer, no importa si parece agradable o no lo que se predica, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis tiene que enseñar para formar a la iglesia y para que continuemos en la obra del Señor. Hermanos, muchas gracias por su atención. Terminamos esta segunda lección de Educación Cristiana. Seguimos a sus órdenes mientras Dios lo permita. Gracias.